Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de The Cultural. Verás, en mi profesión ser decente suele conducir a que te quedes sin empleo. No sabes cómo está el periodismo en este país. O estás alineado con la derecha o lo estás con la izquierda. No eres más que una correa de transmisión de las consignas de uno o de otro. Pero intentar contar simplemente lo que pasa y opinar honradamente te lleva a la marginación y al paro. ¿Qué opinas de esta cita? Que es la vida misma, en el periodismo, por lo menos. O sea, completamente. Tal cual, o sea, no le cambió ni una coma. Es así. Hay alguna excepción, pero la realidad es que, sobre todo hoy en día, o sea, es imposible hacer periodismo de verdad sin caer en la marginación, como bien se dice ahí, o sin poder ganarte la vida. Porque sí, se puede hacer buen periodismo, pero tienes que tener alguna fuente de ingresos por otro lado, porque del periodismo no la vas a conseguir, es muy complicado. David Cuesta, ¿qué tal? Bienvenido a Parnaso. Muchas gracias. Un placer tenerte. David Cuesta, periodista, licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Sí. ¿Cuántos años tiene? 41. 41. Ha trabajado en redactor de La Opinión, de El Día, de la Gaceta de Canarias, del Diario. Se podría decir que, porque he estado viendo más o menos que estás especializado en tribunales. Sí, bueno, me apasionan la información de tribunales y de hecho estoy cursando también el grado de Derecho, ahí me quedan solo 2 asignaturas y el TFG, porque me he dado cuenta también que en el periodismo es muy importante especializarte en algo, ¿no? Cuando quieres abarcar todo lo que supone el mundo de la información, normalmente sueles llegar tarde y mal a los sitios, ¿no? Entonces, poco a poco, a lo largo de la experiencia, que al final he hecho de todo en ese recorrido que tú has hecho, aunque bueno, que prácticamente la mayor parte de mi vida laboral en Mírame Televisión, me he dado cuenta de que lo que más me gusta y donde veo una necesidad también importante es en contar las cosas que ocurren en los tribunales, porque los tribunales al final son una extensión de lo que pasa en la vida, ¿no? En el día a día, en la calle, todos los conflictos que tenemos, pues por desgracia muchas veces no se solucionan hasta que llegan a los tribunales, ¿no? Y saber contar bien todo eso, no ya desde el suceso morboso y demás, que quizás es lo que menos me gusta, pero saber contar bien lo que pasa en los tribunales yo creo que es muy importante, ¿no? Pero por ahí también desfila mucha gente, incluso más de la que a veces nos podemos imaginar. Y por eso también lo de intentar formarme más en algo tan complejo como es el derecho, porque también es verdad que creo que el periodismo, si tiene futuro, tiene que ser un periodismo especializado y con periodistas en constante formación, que es algo que muchos compañeros y compañeras han olvidado, ¿no? Después volveremos otra vez a ese periodismo más como de tribunales. Sigo un poquito con el perfil. Ahora mismo ocupas el puesto de director de informativos de Mírame, pero has trabajado también en COPE o colaboras. Colaborado, no sé si sigues sí. Colaborado con Sí. COPE, con Radio Club Tenerife. Sí. Vale. Ahora, la pregunta que le hago a todos los invitados que se sientan aquí. ¿Qué es el arte para ti? Pregunta esa sí que no me la esperaba, ¿ves? Se salió del guión que yo me esperaba. Pues no sé, el arte yo creo que es la capacidad que tienen algunas personas de poder expresar emociones, sentimientos a través de diferentes vías, ¿no? No tiene que ser el arte clásico como nos lo imaginamos, ¿no? Yo creo que se puede hacer arte en muchos ámbitos de la vida y yo creo que lo bonito del arte es saber comunicar un sentimiento, sobre todo un sentimiento yo creo, y que quien recibe pues esa obra sea capaz de identificarlo, ¿no? Yo creo que es algo bastante maravilloso. Yo no soy para nada artista, pero sí que cuando encuentro algo que digo, wow, esto me ha llegado, me siento súper identificado con el arte, ¿no? Y siguiendo un poco con el perfil, ¿formaste parte o no sé si también formas en la actualidad del equipo de Despiertos? Sí. O sea, no sé si está en activo ya o ya no. No, la pandemia acabó con muchas cosas y una de las cosas con las que acabó es con el proyecto de Despiertos. A ver, de todo lo que hemos comentado, Despiertos es algo que hicimos, es una serie de personas, ¿no? Incluso casi que yo te diría que, uniéndolo con la pregunta de antes, si alguna vez hemos hecho arte estaba muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca en Despiertos, ¿no?
Y la verdad es que fue un proyecto maravilloso, precioso, en el que conseguimos que mucha gente participara, hacer un periodismo mucho más cercano, mucho más directo, sin tapujos y sobre todo un periodismo en el que la gente compartía con nosotros los estrenos, lo llevamos al cine, en este caso a los cines Aguere. Buscamos una fórmula de hacer algo distinto, ¿no? Y salió bien, salió muy bien. O sea, la verdad es que todos los programas salieron bien. Cuando fuimos a hacer crowdfunding porque necesitábamos financiación, conseguimos los objetivos. Pero volviendo un poco al principio de la entrevista, el problema de Despiertos es que era sostenible a cambio de nuestro sacrificio personal. Entonces, claro, cuando lo comenzamos teníamos 30 y pocos años y muchísima ilusión, pero con el paso de los años, con mayores responsabilidades, muchos de los compañeros del equipo estaban en paro cuando comenzamos, después comenzaron a trabajar, entonces tenían menos tiempo y el proyecto se convirtió en algo imposible de mantener al nivel que habíamos mantenido. Intentamos buscar fórmulas de hacer otra cosa parecida, pero entonces ya no sería lo que habíamos hecho y bueno, al final no salió adelante, pero siempre nos queda el decir, oye, creamos algo de la nada que funcionó y personalmente a nivel profesional es lo más gratificante que he hecho en mi vida y estoy seguro de que no voy a hacer nada que me llene tanto como Despierto. Que para el que no lo sepa, Despierto fue un proyecto de periodismo de investigación que tú eras la cara visible. Sí, la cara visible, pero éramos un equipo muy grande. Era un equipo grande y bueno, hicieron cinco, si no me equivoco, cinco documentales. Sí. Pues de temáticas muy diversas, de Tindaya, de las plataneras, ¿no? De la educación también. La sanidad. Los hoyos de Weimar, de la ambición, ¿no? De los hoyos de Weimar, ese fue muy bueno. Un valle tan maravilloso, ¿no? Sí, era una necesidad. O sea, también es verdad que surgió como una necesidad. Había una necesidad, creíamos que ese espacio no estaba cubierto y queríamos cubrirlo, ¿no? También es verdad que todo hay que decirlo, ¿no? Nosotros llegó un momento en que dijimos, oye, hemos hecho un producto que creemos que es bueno, que la verdad es que funciona, o sea, la gente paga por ir a ver Despiertos y va y llena una sala de cine. Este producto debería estar en el mercado oficial, digamos, ¿no? Sinceramente pensamos que alguien se interesaría por comprar el producto y nunca pasó. ¿Nunca le llegaron ninguna oferta? Nada. ¿De ninguna productora? Ninguna. Llegó gente a interesarse por el producto, pero lo que quería era copiarlo. Claro. Copiar no comprarlo, idea, ¿no? No comprarlo, sí. Querían hacerlo ellos a su manera, ¿no? Incluso la televisión canaria... Bueno, la televisión canaria, que es la televisión pública, nunca se acercó a nosotros. Pero sí intentó hacer cosas parecidas, ¿no? Y lo ha hecho cosas parecidas cuando no había nada, absolutamente era la nada, ¿no? En ese sentido, en la televisión canaria hace 4 años. No, bueno, en la televisión canaria yo creo que en ningún medio de comunicación de aquí canario no había como ningún formato así, ¿no? De una investigación potente. No, lo que pasa es que, claro, yo te nombro la televisión canaria porque al final, como es pública. Sí. Te lo digo porque al final yo creo que los ciudadanos sí que tenemos que tener una exigencia mucho mayor, lógicamente, con una televisión pública que con una empresa privada. Que cuando hace periodismo, yo creo que también hay que tener exigencia porque al final no deja de ser algo que está no solo protegido por la Constitución, como es el derecho a la información, sino que es algo necesario y que tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos, digamos, ¿no? De veracidad, de honestidad, un poco algunas cosas que nombrabas antes. Y yo creo que hay que exigirle, ¿no? Pero bueno, sí que confiamos que si alguien, consideraba que ese producto tenía que estar en su parrilla, tenía que ser una televisión pública, pero ni por esa, o sea, ni siquiera la televisión pública mostró interés. Ya te digo, sí mostró interés en hacerlo de otra manera, ¿no? Pon en tu perfil de Twitter algo muy característico. No característico, sino como que describe muy bien a la persona, ¿no? Su perfil de Twitter. Pone, no estoy aquí para ser amigo, sino periodismo. Sí, la verdad es que... ¿Es una contradicción? Complicado. A ver, es más bien un aviso a navegantes, ¿no? Como se suele decir. Es decir, realmente mucha gente entiende las redes sociales como una forma de ampliar su círculo de amigos y de relaciones y de influencia, ¿no? Sin embargo, primero que a mí me costó mucho llegar a las redes sociales. Ahora incluso estoy en una fase en la que estoy quitándome un poco de las redes sociales. Cuando yo digo redes sociales solo tengo Twitter. Me costó mucho llegar. Entonces cuando me crearon la cuenta, que casi que me empujaron a estar en las redes sociales y después la verdad es que ha sido una herramienta muy muy útil para el desarrollo de mi trabajo. Pero es verdad que hace 10 años, que fue cuando más o menos llegué, me tuvieron que empujar, ¿no? Y yo quería poner algo que, primero un poco que
que demostrase a lo que yo vengo a Twitter, ¿no? Y vengo a Twitter a hacer periodismo, eso es lo primero. Y no vengo aquí a estar con tonterías. No lo voy a usar como una red social personal, exacto, ¿no? Esto no es una red social personal. Esto ni siquiera es una red para promocionarme yo, aunque personalmente me haya podido profesionalmente venir bien, sino esto es para hacer periodismo y para yo desarrollar pues la profesión como a mí me gusta, ¿no? Y como tiene que ser, o sea, sin tapujos, sin filtros. Y si alguien piensa que yo vengo aquí pues para ser amigos o para beneficiarme, digamos, como mucha gente le gusta beneficiarse hoy en día, que es relacionándose o teniendo el mayor número de relaciones posibles, en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Yo probablemente con mi participación aquí lo que haré será alejar a gente de mi alrededor, y eso ha ocurrido. Ha ocurrido incluso gente que antes, bueno, quizás me podía tener un poquito más de estima, ha dejado de tenérmela, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no? Pero bueno, no es algo, ya te digo que no es algo que ni me molesta ni me sorprende, porque era lo que perseguía cuando puse esa biografía, y al final es algo que se ha cumplido, ¿no? O sea, no he hecho amigos, de hecho probablemente he hecho algún que otro enemigo. ¿Habrás perdido amigos? Y habré perdido, bueno, amigos no, porque los amigos de verdad ya los tenía antes y los sigo teniendo ahora, ¿no? Pero sí probablemente gente que a lo mejor me ponía buena cara, aunque por dentro pues no les cayera bien o no simpatizara con mi forma de hacer el periodismo. Y ya después de estos años muchos han dejado ya incluso de ponerme buena cara ya directamente. Y yo lo agradezco, ¿no? Porque a mí esas falsedades tampoco es algo que me llenen. No me llenan para nada y ni las necesito. Ni me gusta vivir en un mundo en el que todo el mundo quiere quedar bien, ¿no? Yo no me gusta quedar bien. Y en Twitter yo creo que es un buen ejemplo en ese sentido. Vámonos atrás, vamos a los inicios. Me encantó porque en Atlántico Hoy te hice una entrevista y dijiste que con 12 años la dirección del colegio donde tú estudiabas censuró un periódico que tú dirigías. Sí, bueno, o sea, con 12 años, primero, sí. ¿Cómo con 12 años una persona puede dirigir un periódico? Bueno, eso es sencillo, tiene una explicación todo. De hecho, bueno, a ver, lo del periodismo está claro que en mi caso es vocacional, ¿no? Entonces todo surge a raíz también de que a mí me gustaba escribir y creo que se me daba bien escribir. O sea, yo en clase de lengua era un tipo bastante activo, ¿no? En otras asignaturas era un desastre, pero en eso se me daba bastante bien. Y yo tenía una profesora, se llama Marimar, que ella pues era muy activa también en lo suyo, era la profesora de lengua, pero además era mi tutora, ¿no? Y ella pues me tenía especial aprecio, por lo menos yo lo sentía así. Y como ella era muy activa y siempre estaba generando proyectos y haciendo proyectos para que la clase fuera... Ahora esto de trabajar en la educación con proyectos es algo mucho más habitual, pero en aquella época, cuando yo tenía 12 años, se estudiaba por libros, única y exclusivamente. Todavía algún centro hoy en día sigue estudiando con libros, ¿no? Pero se estudiaba lo que venía en el libro y ya está, ¿no? Entonces, cuando encontrabas a alguien que se salía de ahí, que iba más por un poco la dinámica que ha cogido la educación ahora, ¿no? Que es el proyecto y el desarrollo del alumno fuera, digamos, de una temática arreglada y encorsetada en un libro, ¿no? Pues a mí eso me motivaba y ella pues creó la idea del proyecto de crear un periódico, ¿no? En el colegio. Y nada, nos pusimos a trabajar. Claro, a mí me puso director porque yo ya tenía era bastante activo a la hora de escribir y ya yo había dicho que me gustaba el periodismo, pero el periódico lo hicimos la gente de la clase, ¿no? Pero hicimos un periódico de verdad, que yo todavía conservo, en el que criticábamos al centro. Entonces justo se dio la casualidad, o sea, la idea era hacer el periódico, imprimirlo y venderlo el día del libro, ¿no? Sí. A los padres y madres, porque el colegio hacía como una feria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a venderlo y tal, y ganamos unas pesetas en aquella época, claro. Pues bueno, hicimos el periódico. Claro, el periódico tuvo 3 o 4 noticias bastante críticas, porque justo cuando estábamos preparando el periódico hubo una pelea durante el recreo y la única cuidadora que había no pudo solucionar la pelea porque evidentemente eso demostraba una falta de personal. El equipo de baloncesto del colegio, que era muy muy malo, perdió por una paliza el fin de semana. Y había una serie de 3 o 4 noticias del mal estado en el que estaban las canchas, que nosotros decidimos enfocarlo por ahí, pero nunca con una mala idea, sino porque ya desde aquel momento entendíamos el periodismo así, porque es que el periodismo es eso, ¿no? Es contar ese tipo de cosas y en esos niveles, pues, más todavía, ¿no? Y entonces cuando lo vio la dirección del centro se enfadó muchísimo. Y nos prohibieron distribuirlo, ¿no? Esa idea que teníamos de venderlo por fuera de la feria del libro. No, claro, tú imagínate los lloros que yo me cogí, ¿no? Tremendo, ¿no?
Porque el periódico se iba a imprimir en el colegio, ¿no? Bueno, pues mi padre, que en aquel momento, mi padre siempre le gustó mucho nosotros veníamos de una familia bastante humilde, pero a él su capricho era tener pues una impresora, un ordenador. En aquella época eso era un lujo, era el lujo de nuestra casa, ¿no? Pues, ¿qué hicimos? Mi padre, claro, me vio tan destrozado que imprimimos todos los periódicos en mi casa. Todos los que pudimos, obviamente. Y entonces me fui por fuera de la Feria del Libro a distribuirlos ahí, ese periódico censurado. Y pues nada, pues les pasaba a los padres y les entregaba el periódico. Bueno, aquello casi me cuesta un parte de expulsión, tengo que reconocerlo. Pero así empecé en el periodismo. Y es que, claro, empezando así, era difícil acabar de otra manera, ¿no? Es que es muy sintomático, ¿no? Ya, has empezado. Pero realmente es que... Empezaste fuerte, sí, fuertito. Pero es curioso, ¿no? Porque al final tú dices, vaya, es que eso... O sea, que bueno, que lo puedo hacer en un centro, pero es que eso me ha pasado a lo grande, ¿no? Después ejerciendo en empresas ya del mundo de la comunicación. No, es que te puede pasar perfectamente igual, pero en vez de con un centro, con un ayuntamiento, y en vez de con una feria del libro en el centro, con una feria del libro en un municipio. Totalmente. ¿No? Pues eso fue así. Y al final también yo ahí ya me curtí un poco, ¿no? Ya tuve pues mi primera cicatriz, ¿no? del periodismo, porque dije, esto pues a lo mejor no es tan bonito o tan sencillo como yo pensaba, ¿no? Pero entonces hiciste, porque claro, eres graduado en historia, pero hiciste historia para después acceder al periodismo con el puente, ¿no? Porque aún todavía no existía el Efectivamente. Por eso soy licenciado. Cuando empezó ya era el grado, ¿no? Con el nuevo plan de Bolonia y demás. Y, o sea, teniendo esa inquietud tan por el periodismo, ¿qué tal viviste en plan, pues bueno, pues hacer historia? O sea, ¿lo viviste como bueno, pues tengo que pasar por aquí? ¿O lo viviste realmente con entusiasmo? Yo busqué algo que me fuera útil para después hacer periodismo. Tenía varias opciones. De hecho, ni siquiera empecé haciendo historia, empecé haciendo geografía. Pero porque me parecía un poquito más variado. Había asignaturas de ordenación del territorio y tal. Era algo que a mí ya me gustaba. Pero después me di cuenta que la carrera en sí de geografía estaba muy mal planificada, no me gustó, y el primer año pues básicamente me lo pasé pues tirado por fuera de la facultad realmente. Y entonces después me cambié a historia, o sea, eran las dos. Yo tenía esa idea. Hace muchos años geografía y historia iban juntas, ¿no? Pero después se separaron. Y historia sí que te obligaba mucho a leer, te obligaban a escribir, a hacer comentarios de texto. Y yo creía que eso era interesante. También es verdad que me planteé la opción de hacer muchos compañeros que venían de filología, de hecho, cuando yo estudié periodismo. Pero a pesar de que me gustaba mucho leer y escribir, es verdad que la filología tampoco me llenaba tanto, ¿no? Y dije, bueno, ya que tengo que estar aquí de puente, como quien dice, ¿no? Que al final, eso sí, acabé la carrera. Oye, pues la historia me parecía apasionante, ¿no? Y la verdad es que es una carrera preciosa, o sea, es una carrera maravillosa que incluso es más bonita si la estudias sin la presión de tener que sacar una carrera sabiendo que, pues siendo historiador, pocas salidas laborales vas a tener. O sea, si la como un poco como hobby, disfrutándola, ¿no? Sí, yo la pude disfrutar un poquito más, creo, que mis compañeros, la verdad. De hecho, ya digo que la acabé, o sea, mucha gente hacía el primer ciclo, que era lo único que necesitabas para pasar a periodismo, y dejaba ya la otra carrera, ¿no? Y yo la acabé porque, aparte, ya que había hecho 3 años para tener el título, pero la acabé porque me gustaba, sinceramente. Y yo estudié periodismo también, o sea, te lo pregunto como de tú a tú. Tu familia, cuando... Porque, a ver, no es lo mismo que estudiar... Sí, es verdad que no es lo mismo que quizás decirle, bueno, mamá o papá, quiero estudiar historia. Que, pues, tus padres quizás te dicen, pero ¿estás seguro? Ya, de hecho, incluso yo tuve la opción de ir a la península a estudiar periodismo de entrada. Porque yo venía con una buena nota del instituto y me acuerdo que puse varias opciones y en alguna me cogieron. Bueno, cogieron la Complutense, de hecho. Y no quise, no, bueno, esas cosas que te pasan con 17 años, ¿no? Que tienes la cabeza quizás más en otras cosas. Y como aquí había la opción de poder hacerla, digo, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? En mi casa sí que es verdad que hubo un momento que se preocuparon un poco porque, claro, decían... O sea, ellos sabían perfectamente que yo quería ser periodista y veían como un poco quizás me estaba alejando de mi vocación, ¿no? Pero también es verdad que yo, por ejemplo, para los primeros años que estudié, yo estuve trabajando, he trabajado en varias cosas mientras estudiaba. Ellos sabían que yo no iba a ser un vago, que no iba a hacer nada, ¿sabes? Ellos confiaban en mí, en mi capacidad de sacrificio. Y al final, pues, incluso trabajando y estudiando, pues acabé esos 3 años de historia y ya me dediqué, ya una vez que empecé con el periodismo, ya dejé de hacer otro tipo de trabajo que no tenía nada que ver con el periodismo. Y de hecho, yo recuerdo que yo empecé en periodismo y
había una cosa muy curiosa, que antes podías pedir las prácticas del primer año del curso puente de periodismo. Entonces yo enseguida pedí prácticas para empezar ya a meter la cabeza. ¿En ¿no? dónde fuiste la primera vez? En La Opinión de Tenerife, en el periódico. ¿Y qué tal ese primer día, te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de que me sentaron allí la directora Carmen Ruano y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, pues yo quiero hacer temas sociales. Me dice, no, esto no funciona así. Dice, tú vas a hacer cultura. Y yo, pero es que yo de cultura no tengo ni idea. Dice, bueno, da igual, pues así te vas a curtir. ¿Qué pasó? Vienes aquí a curtirte. Además, Carmen Ruano fue una maravillosa directora para mí, pero era súper seca y dura, ¿no? Cuando tenía que serlo. Y la verdad que me fue bien, empecé a hacer cultura y rápidamente empecé a hacer temas sociales, porque yo empujaba y a ellos les gustaba cómo trabajaba. Y curiosamente es muy curioso, porque eso era el año 2007, estalló la crisis económica, no había nadie en la sección de economía y me pusieron a hacer economía. Que fue como otra de las cosas de las que yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces fue como una formación, fue un máster intensivo de 3 meses y cuando acabaron las prácticas me ofrecieron quedarme. Entonces a partir de ahí me quedé en La Opinión. Después ya me llamó El Día. En El Día duré poco porque el director no le caía yo muy bien. Y a partir de ahí... Pero ¿y si no le caías muy bien, cómo acabaste en El Día? Porque el director no hacía los fichajes. Fíjate tú cómo son las cosas. Vale. Claro, los fichajes... Bueno, en aquella época El Día era un transatlántico, ¿no? Comparado con el resto, ¿no? Porque las condiciones laborales eran buenísimas. Era como jugar en el Real Madrid del fútbol o en el Barcelona, ¿no? Y entonces, claro, a mí me llamaron, yo estaba en La Opinión cobrando una miseria, lo que pudieron ofrecerme en aquel momento, y me ofrecieron un muy buen contrato en El Día. Todo esto yo mientras seguía estudiando. Y la verdad es que tuve que pasar por 3 entrevistas de trabajo incluso. Pasé con un jefe de sección que fue el que me había visto, el que me recomendó, después una redactora jefe, el director, me contrataron y a los 9 días me despidieron. Porque cuando estaba en la facultad yo había firmado, además con todas las letras. Con todas las letras y con ganas, un escrito para que el dueño del Día, el director oficial, digamos, don José Rodríguez, en paz descanse, no le dieran el premio Canarias de Comunicación, porque no se lo merecía, porque era un homófobo, un racista, era una persona que solo usaba el periódico para generar o fomentar el pleito insular, era de todos menos periodista y tenía todo lo que no tiene que tener una persona para ganar el premio de comunicación de Canarias. Claro, yo solo firmé en la facultad siendo nadie, no es que después fuera alguien, claro. No era nadie, o sea, era un estudiante. Te lo sacaron después. Pero evidentemente que, claro, alguien lo sacó convenientemente, él se enteró y me fulminó, pero sobre la marcha, vamos. Yo gané un montón de dinero en aquellos 9 días, porque entre lo que gané, más la liquidación, y yo dije, nunca en mi vida en tan poco tiempo he ganado tanto dinero. Pero sí que es verdad que después se corroboró lo que yo dije, oye, pues es verdad que hice bien firmando aquello, ¿no? Una persona que actúa así no merece un premio Canarias de comunicación. Y muchos profesionales dicen que ser periodista es ser periodista 24 horas. ¿Tú crees lo mismo? Yo, si me hubieras preguntado hace 15 años, te hubiera dicho que sí. Y de hecho, una parte de mi vida fue así. Y yo he aprendido con el paso de los años a que no puede ser así. Por una cuestión de salud, ¿no? De salud mental y de poder mantener una vida, ¿no? Con tu pareja, con tu relación, con tus amigos, con tu familia. O sea, yo llegué a un punto en el que yo trabajaba día, noche, fines de semana, no tenía horarios y lo disfruté mucho. Es verdad que aquello me curtió y me gustaba mucho en aquel momento, pero cuando me di cuenta me estaba quedando solo en la vida. ¿Pero ocurrió algo? No. ¿O simplemente fue un día que te diste cuenta? Hombre, simplemente fue que poco a poco pues te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de que... Sobre todo también ocurrió salud mental, ¿no? Y después, pues no sé, amigos míos alrededor ya ves que van creciendo y... O sea, la salud mental es una cosa fundamental que está bastante... Ahora se está poniendo más el foco, ¿no? Pero yo veía amigos míos con depresiones, Yo decía, es que a lo mejor yo estoy yendo hacia ese lado, ¿no? Yo tenía la tensión alta, me acuerdo, y ya estaba ya el médico, pues lo típico que vas al médico y te nota, te dice, oye, tienes que relajarte, tienes la tensión muy alta, tienes que intentar tener otro tipo de vida, y siendo joven todavía, ¿no? Y además yo siempre he hecho deporte, entonces era como una contradicción, digo, si yo tengo que estar muy bien, ¿no? Pero no me pasó nada, ningún episodio grave que digamos, pero sí que poco a poco, pues eso, te vas dando cuenta de que te vas quedando solo y dices, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y vas
poniéndole orden a tu vida. O sea, la vida de un periodista normalmente es desordenada, pero yo ahora puedo decir que se puede poner orden y seguir haciendo periodismo, quizás con un poquito menos de intensidad, pero seguir haciendo un periodismo yo creo que necesario, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Mírame TV? Pues después del día, la verdad es que mis comienzos fueron completamente accidentados, ¿no? Pero yo salí del día, después de esos 9 días en los que me despiden, yo llorando, ¿no? Destrozado de la vida, ¿no? Pues eso sí fue un trauma bastante grande para mí. Hombre, encima No que me lo esperaba. que te hagan eso también, ¿no? Claro. Encima, o sea, que es que al final te echan por un buen trabajo que has hecho, ¿no? O sea, es algo como contradictorio. Es paradójico, ¿no? Claro, en el sentido de, bueno, exacto. yo he hecho este trabajo tan bien hecho que Sí. este despido lo ha corroborado. Sí, totalmente. Sí. Es eso, ¿no? Tu forma de ser está claro que no encajaba con lo que era, ya se veía, ¿no? O sea, como hemos ido viendo, a lo largo de mi vida he ido recibiendo toques en plan, ¿a dónde vas? Que tú, por tu forma de ser, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Desde el colegio hasta después cuando empecé a trabajar. Bueno, pues cuando estaba ahí en después de ese palo, ¿no? Llorando tremendo, pues el mismo día que me despedí, yo no sé cómo, bueno, sí lo sé, las noticias vuelan, ¿no? Sí, Lógicamente. sí. Estamos en una isla y demás, pues me llamó el director de la Gaceta de Canarias para hacerme una oferta de trabajo. No era tan buena económicamente con la del día, pero era mucho mejor que la de La Opinión. Era una oferta, era un puesto de trabajo decente, con un sueldo decente. Y claro, yo ni lo dudé, ¿no? Mi jefa en el día estaba muy contenta. O sea, en el día había hecho, bueno, en 9 días había conseguido preparar un tema que fue portada del periódico El Día, había conseguido colar 2 noticias en la portada, no abriendo el periódico, pero sí la portada, otro con la que abría el periódico. O sea, son cosas que había mucho trabajo detrás. Y claro, yo venía a La Opinión muy rodado, tenía muchas ideas, entonces llegué allí y lo di todo, ¿no? Entonces fue como un palo tremendo. Entonces, claro, se ve que en la Gaceta habían seguido también mi trabajo, me ofrecieron el puesto de trabajo de redactor y me dijeron, vas a hacer información política de Santa Cruz. Digo, mira, pues eso todavía no lo he hecho. Digo, yo solo llevo 6 meses en esto, pero eso todavía no lo he hecho. y he hecho muchas cosas, pero eso no. Y digo, para adelante, claro, que ya total. Donde más amigos haces, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí ya entré en el mundo en el que verdaderamente me atrapó, ¿no? Además era una época muy convulsa aquí en Santa Cruz, todavía era Miguel Cerolo alcalde, ¿no? Estaba el tema de las Teresitas empezando en ebullición, ¿no? Entonces, claro, yo pude ahí desarrollarme por completo. Yo recuerdo una de las primeras cosas que hice fue hacer reportajes sobre el tema del pelotazo de las Teresitas, ¿no? Conseguir el sumario judicial. Me acuerdo que con una fuente en la final de Murgas, tuve que ir a la final de Murgas. ¿Dentro del recinto? Dentro del recinto, para que me dieran un CD donde venía la documentación. Pero como que muy de Watergate, eso, ¿no? Totalmente, Muy peliculero. Totalmente. Bueno, el tipo me dijo, mira, yo estoy en la final de Murgas. Si vienes te lo doy, si no, y pues me si lo no, llevo. pues nada, claro. Entonces, fue así. O sea, yo tenía la entrada, todo se ha dicho, iba a ir a la final de Murgas igualmente. Ah, bueno. Pero iba a ir a otra cosa, obviamente. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a dar contigo y tal, Feyer. A buscarlo, me lo dio y comencé a publicar cosas del caso de las Teresitas, que es probablemente el asunto que más he publicado en mi vida, ¿no? Y, o sea, ¿cómo recuerdas tú el primer día que tú dices tú, aquí hay un caso? Ufa, pues fíjate. ¿Lo recuerdas? O sea, de tú estar, yo qué sé, pues en la calle o de que te llegue un mensaje o lo que sea, o ver una noticia, un teletipo, lo que sea, y decir, aquí hay caso. Esto se viene, ¿eh? A mí me pasó con un tema que después quedó bastante en segundo plano, porque ya te digo, había cosas muy gordas, como el tema de las Teresitas, que ya estaba en ebullición, ya se habían publicado cosas, eso yo ni mucho menos lo descubro yo, eso ya estaba ya en marcha, incluso ya había la fiscalía puesto una querella unos meses antes. Y hay una cosa, hay un tema, que quizás es por mi formación también en historia, que fue la reforma que se hizo en el archivo municipal del ayuntamiento. Estamos hablando del año 2008. Creo, sí, 2008 seguro. Y aquello me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque ahí cuando ya empiezas a trabajar, empiezas a tocar un montón de puertas, ¿no? Y de gente que pueden ser fuentes potenciales, ¿no? Entonces una me pasó, oye, échale un vistazo a este tema y tal. Cuando yo lo vi dije, esto es muy raro, ¿no? Bueno, la cuestión era que querían digitalizar todo el archivo. Era la época en la que se empezaban a digitalizar las cosas, o todo lo que se pudiera. Y le habían dado el contrato a un amigo del concejal que al final no digitalizó nada.
Entonces, supuestamente él se inventó que había formado a los chicos para digitalizar el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que a mí me llegó fue la adjudicación en su momento y tal. Entonces yo bajé al... qué raro, me pareció muy caro, ¿no? Bajé al archivo, entré allí, me acuerdo, nunca se me olvidará, pues eso es como una... No sé si sigue estando en el mismo sitio, pero eso tú entrabas al ayuntamiento, a la izquierda había una puertita súper estrecha, súper chiquitita. Como una catacumba para abajo. Sí, totalmente. ¿Sí? Te metías ahí, era como las catacumbas estas que hay en algunas ciudades que están construidas por debajo por completo, ¿no? Ajá. Y ibas avanzando y llegabas al archivo allí, ¿no? Y decía, tremendo. Bueno, pues la cuestión es que llegué allí y al tipo que estaba allí no me dio muy buena espina. Y empecé a hacerle preguntas, todo eran evasivas, no, me tengo prisa, me tengo que ir. Después volví a ir y ya no había nadie allí. Es una cosa muy rara. Dije, aquí hay algo seguro, ¿sabes? Porque esto no cuadra, ¿no? Y fue así, efectivamente, conseguí hablar con varias personas que habían supuestamente trabajado en esa digitalización y me confirmaron que evidentemente no habían hecho nada, absolutamente nada, que ellos iban allí, se sentaban, hacían alguna cosilla y se iban, pero nada que ver con el contrato que se había adjudicado, ¿no? Nada, y en ese entonces que no había ni Netflix, ¿no? Para verte una Nada, serie. olvídate, Nada. no había nada. Y fue curioso, ¿no? Fue curioso porque ahí sí que vi algo y sigo pensando que ahí había un tema bastante gordo. Yo lo publiqué todo, conté todo el tema. Recuerdo que es una de las pocas veces en las que un político se me ha echado a llorar. Porque, ¿Directamente? Sí, porque cuando conseguí hablar con él de ese tema, se me echó a llorar. Un poco, yo no sé si para darme pena o con qué intención. Pero bueno, que lo estaba pasando mal, que aquel tema tal, que él realmente no había querido hacer nada malo y todo eso. Pero bueno, evidentemente todos los hechos apuntaban a que ahí había habido una connivencia entre el empresario, que era un tipo con el que me bastaron 10 minutos de charla con él para saber que no era trigo limpio, la verdad. Y evidentemente después todo se fue confirmando. El empresario tuvo acceso a la documentación del concurso antes de que saliera publicada en el boletín. Bueno, se iban confirmando todo un poco todas las sospechas. Y la verdad es que el que yo llamé el caso archivo, pues no llegó mucho más lejos, porque, bueno, pues la gente, por desgracia, mucha gente, quizás ahora lo hubiera hecho de otra manera, ahora hubiera ido yo directamente a la fiscalía, lo hubiera denunciado, en aquel momento me dediqué a publicarlo y ya está. Y la gente que suele denunciar estas cosas, que son la oposición política, gente pues que tiene intereses... Pues, asociaciones. Sí, asociaciones o gente... Pero que tiene algún interés particular. Sí, Normalmente sí. esto funciona así, ¿no? Por desgracia, no llega aquí un justiciero de la vida a denunciar las cosas. No suele existir eso. Entonces, no les pareció interesante. Ya digo que había otros frentes bastante potentes. Por ejemplo, la reforma del Instituto Hermanos García Cabrera, el tema de las Teresitas. Coincidieron quizás muchas cosas, ¿no? Sí, y priorizaron por otra cosa. Y yo no tenía ni los conocimientos, ni la capacidad, ni los recursos para denunciarlo yo y seguir con el tema. Pero estoy convencido de que hay un pelotacillo o un caso que nadie vio y que yo estoy muy orgulloso porque en aquel momento lo vi y lo publiqué, ¿no? Y la verdad es que contestando a tu pregunta, sí que fue la primera cosa que vi y que pude investigar con detenimiento y conseguir llegar a un final, porque al final yo cerré ese círculo. Otra cosa es que no haya tenido repercusión en otros ámbitos, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es ese momento? Porque, claro, a ver, tú estás allí enfrente de esa persona, ¿no? Le confrontas y esa persona se te echa a llorar. Sí. Pero después cuando te vas, o sea, cuando ya le dices, bueno, vale, lo que sea, adiós. O sea, por tu cabeza, ¿qué empieza a pasar? O sea, en algún momento pasa... no lo toco más esto. O sea, lo dejo así. No, la verdad es que no sé si soy mala persona por eso, ¿no? Pero nunca me ha... Si alguna vez he sentido un poco de pena o he tenido esa cierta empatía, ¿no? Pero la verdad es que normalmente cuando voy ya a un tema... Estamos hablando de temas que tengo muy... a los que le he dedicado mucho tiempo y que tengo muy claros. Muy que bien son atados. Sí, la verdad es que no me suelen generar eso de decir, oye, para aquí porque a lo mejor estás haciendo un daño personal. Me han dicho de todo, o sea, es que podía estar aquí toda la entrevista hablándote de todas las madres y abuelas que supuestamente estaba matando yo con mis informaciones y cosas así, por decirlo un poco a lo bruto, pero es lo que me decían, ¿no? Y ahora está pasando fatal, tengo familia, bueno, familia tiene todo el mundo. Y entonces, al fin y al cabo, yo no puedo dejar de hacer mi trabajo por algo así, ¿no? Después yo he tenido una cosa que es un poquito... pues no sé si complicada de entender o no, pero que al final, como yo te decía, yo vengo de una familia muy humilde, un entorno humilde, de un barrio donde la gente pues se tiene que buscar o trabajar muchísimo para ganarse la vida. Y yo cuando llegué con 20 y pocos años al periodismo,
a ejercer el periodismo, a mí toda esta gente que estaba en el poder me parecía una gente privilegiada, Sí. me lo sigue pareciendo, ¿eh? Pero sobre todo en aquella época yo era todavía, cuando eres más joven tienes las ideas O sea, todavía... lo enfocabas un poco como una lucha de clases. Sí, eso es una buena manera de definirlo. Yo no es que lo enfocara como una lucha de clases, pero No, lo sentía como así. como una justicia de clase, Sí, no una sí, lucha, sino sí. más bien una justicia. ¿no? Y de por lo clase. menos eso sí que me servía como barrera frente a eso, ¿no? A lo que le ocurra. O yo he visto a muchos compañeros, ay, es que eso a lo mejor no es así, o no lo publiques. Y yo decía, bueno, vamos a ver, o sea, esta persona, ¿hasta qué punto me va a dar pena una persona que realmente trabaja muy poco, gana muchísimo dinero? Lo han puesto ahí. Lo han no- puesto no ahí ha- sin un mérito especial, Ujú. más allá de, quizás en muchos casos, te estoy generalizando, Sí, para sí. no concretar, el hacerle la pelota al político de turno. En muchos casos porque ya vienen de una familia muy acomodada, tienen la vida resuelta desde el principio y encima llegan ahí y empiezan y hacen las cosas mal. Ya no te digo que haga las cosas con ideas de enriquecerse, con una corrupción. Ya te hablo incluso del que da allí y no se lo toma lo suficientemente en serio cuando estás gestionando el dinero público, los recursos que son tan necesarios para tanta gente, ¿no? O sea, ahí sí que yo tenía una barrera que me volvió un poquito de hielo, ¿no? Ante ese tipo de cosas, porque sí, mi cabeza era un poco una lucha de clases en ese sentido. O sea, a mí no me iban a decir que a ellos lo estaban pasando fatal y que la vida había sido muy dura para ellos, porque yo venía de ver lo que era la vida dura. Quizás no tanto en mi casa, que en mi casa vengo de una familia obrera, pero yo sí que he tenido amigos que lo han pasado fatal, que no han tenido para comer, que han tenido que buscarse la vida, que he visto a sus padres pasarlo fatal. Y eso lo he visto yo en mi entorno. Entonces, a mí con eso no me iban a vender la moto, la verdad. Y creo que eso, gracias a eso, pues también tenía el arrojo, ¿no? De seguir adelante con muchos temas que quizás otras personas pues no lo hacen. ¿Y alguna vez has dicho tú, aquí hay tema, y dar como un par de pasos y que sea un bluff? Sí, muchas veces. Sí, muchas. Es que no sé cuál contarte. Una vez, sí, me contaron hace poco alguien que ahora es alcalde que su casa se la había regalado el ayuntamiento, una cosa así, ¿no? Y al principio parecía que sí, porque eran unas casas de estas heredadas de la época del franquismo y tal. Bueno, pero no, esa persona estaba pagando su alquiler y su... O sea, al final cuando tú haces un trabajo de contrastación potente en cualquier tema, es muy difícil que te equivoques. O sea, te puedes equivocar, pero cuando te equivocas es cuando no lo contrastas, cuando de verdad no lo investigas. Pero a poquito, ¿qué tal? De hecho, yo me acuerdo, fue en ese caso concreto que me dijo, pero ¿para qué? El jefe de prensa de turno, ¿no? ¿Pero para qué para qué haces tantas preguntas? ¿Para qué quieres tanta información sobre este tema? Si aquí no hay nada. Y yo le decía, bueno, tú a lo mejor sabes que no hay nada, pero yo no lo sé. Y precisamente para yo saber que no haya nada y que yo no lo publique, tengo que hacer todo esto. De hecho, no lo publiqué porque no había noticia, ¿no? Y al final me acuerdo que era como, pero ves todo el tiempo que perdiste, era su forma de verlo, ¿no? Y yo decía, pero es que yo tengo que pasar por todo ese trámite, todo ese proceso para darme cuenta de que al final pues no hay noticia. ¿Y te da rabia? O sea, te da rabia creer que hay algo y de repente dices, qué rabia. O sea, pero no, quizás más al principio. Sí, no, me da más rabia cuando yo veo algo y los demás no lo ven. Eso sí me da más rabia. Cuando te sientes como un poco más solo. Sí, eso sí que me da más rabia. No, lo otro que al final te vas acostumbrando a que es normal. O sea, al final la vida... Sobre todo... y hay otra cosa que yo siempre digo. O sea, en esta vida... la mayoría de las personas vamos a estar más acostumbrados a perder que a ganar. Y eso es así. A que las cosas salgan mal, a que salgan bien. Lo que hay que aprovechar cuando salen bien para aprovecharlo, ¿no? Pero realmente lo que sí que me daba rabia es cuando yo veía algo, estoy seguro de eso, y la gente, por ejemplo, con lo del tema del archivo del ayuntamiento, perdona que vuelva con eso, pero es que me resultaba, porque nadie lo quería publicar. Antes lo veía como una cosa pequeña y eran como 300.000 euros. Digo, pues no es tan pequeño esto, ¿no? O sea, realmente es un tema de ahí. Era como, la gente no le daba importancia. Y muchas veces me ha pasado eso. Son las cosas de David Cuesta o tal, ¿no? Esos comentarios, eso sí que me dan rabia, la verdad, porque tú dices, que tú no te atrevas a sacarlo, que tú no quieras sacarlo, que tú no lo veas, que tal, no. Tienes que menospreciar el trabajo de los demás. Y eso me ha pasado. Bueno, eso sí que me da rabia. Y bueno, ¿cómo llegaste a Mírame TV? Pues bueno, pues porque, Dios, mi madre, las vueltas que hemos dado con eso. Sí, pero bueno, benditas vueltas, ¿eh? Vale, pues comencé en la Gaceta y claro, en la Gaceta viví no sé cuántas malas experiencias en esta profesión llevaba ya, pero una más, que fue el cierre de un periódico, ¿no? O sea, el periódico cerró al año y medio de yo estar ahí.
Y eso es profesionalmente... Cuando me despidieron después de 9 días era algo que muy personal, porque al final fue por algo, pero ver el cierre de un periódico en el que tantos trabajadores y trabajadoras se van a la calle... Claro, porque es como que de repente se cae todo, ¿no? No es que tú te vas, es que se cae todo. Exacto. No te vas, no te echan, se cae todo. Y fue durísimo, ¿no? Pero sin embargo fue un aprendizaje tremendo, porque ahí yo quizás siempre tenía esa vena un poco no revolucionaria, pero sí de defender los derechos de los trabajadores. Pues mi padre había estado en sindicato, tal. Bueno, eso es algo que un poco tienes en tu casa, ¿no? Y yo lo del tema de los trabajadores, las condiciones laborales, es algo para mí fundamental defender eso, ¿no? Pero ahí viví una cosa súper bonita, y es que algo que no suele ser habitual, y menos en el periodismo, y es que la mayoría de los trabajadores, quitando bueno, si éramos 50, habría como 8 o 9 personas que no, se sumaron a defender nuestros derechos laborales frente a un empresario que había llevado mal una empresa, que pretendía que siguiéramos trabajando gratis y que, bueno, pretendía salvar el periódico a costa de nuestro trabajo sin pagarnos. Y la verdad es que viví una cosa maravillosa, que fue cómo nos organizamos todos, cómo reivindicamos y peleamos por nuestros derechos. Al final acabamos todos en los juzgados o en el Fogasa, en el Fondo de Garantía Salarial, para cobrar el dinero adeudado y demás. Pero durante semanas estuvimos peleando, manifestándonos, unidos. Llegábamos ahí, recuerdo, por fuera del periódico por la mañana. El periódico, mientras 3 o 4 compañeros seguían haciendo el periódico ellos solos, porque pensaban, pues no sé, que les iban a nombrar consejeros delegados de alguna gran empresa en Canarias o lo que fuera, pero ellos seguían ahí, esos esquiroles que siempre están cuando hay un conflicto laboral. Pero en este caso éramos a mayoría abrumadora los que estábamos fuera. Llegábamos por la mañana, pedíamos pizzas para comer, nos sentábamos ahí en la plaza y nos íbamos por la noche. O sea, un piquete informativo en toda regla. Totalmente. Pero durante días y días y días, y la gente se mantuvo firme, y gracias a eso conseguimos finalmente que el periódico no se siguiera haciendo con esquiroles, que era lo más importante, porque eso era como reventar todo nuestro trabajo anterior. Y que al final cobrar lo que hasta el último céntimo, ¿no? De todo lo Pero que nos ustedes debían. ante los dueños o ante el equipo de... Ante los dueños. Vale, ante vale. los dueños. O sea, no la directiva ni los editores. Claro, sino el los dueños. problema es que, claro, eso es como un barco cuando se está hundiendo. El director se fue desde que pudo. Ajá. Entonces es la naviera, ¿no? En Claro, este caso. Exacto. El subdirector se quedó capeando aquello como pudo, pero el subdirector por lo menos era un tío honesto y nos decía las cosas claras. Y después de eso había 3 o 4 que evidentemente se convirtieron en directores, redactores jefe y de todo, porque había 4. El vacío de poder, ¿no? Claro, exacto. Lo ocuparon ellos, que eran todo. Y demostraron también que se puede sacar un periódico con 4 personas, se puede sacar un periódico perfectamente a base de copiar y pegar notas de prensa, sobre todo, ¿no? Pero lo hicieron, y yo ahora coincido con algunos de esos esquiroles y los tengo bastante cerca por cuestión profesional. Yo personalmente, no les guardo ningún rencor en ese sentido. Yo creo que ellos en aquel momento consideraron que eso era lo mejor que podían hacer. Pero yo me siento tan orgulloso de lo que yo hice y de lo que hicimos mis compañeros, que sí que me dan pena. O pena en el sentido de decir, ay, qué triste es que estés en una situación así y no te salga defender tus derechos, defender tu condición de trabajador, y es que es muy difícil. O sea, los derechos laborales es algo que ha costado tanto ganarlos, para que venga un empresario, un mal empresario, muy buenos empresarios, pero para que venga un mal empresario y te los pisotee, que es algo que me daba eso. No les tengo rencor, no les tengo odio, pero sí es esa pena de ay, qué tipo de persona eres, no tienes nada dentro, estás como muerto por dentro en este tipo de cosas. Me da pena, la verdad. Hombre, si no te activan esas Aquello se activó todo el mundo, ¿eh? De hecho, había gente... no te digo que no todo el mundo venía de familias obreras con mentalidad un poco revolucionaria en ese sentido, sino había gente de todas clases sociales. Había gente acomodada, estaba protestando por sus derechos laborales, porque tienen esa chispa de, oye, pues que yo no quiero que me pisen en la vida, ¿no? Y yo sé que muchas veces es difícil porque tienes familia que no tienes cosas que perder. No todo, exacto, tienes cosas que perder. Pero a veces la integridad, ¿no? Y el acostarte por las noches y decir, oye, ¿sabes? Dormir tranquilo, tener la conciencia tranquila, yo creo que es algo... Porque ellos, no solo... Porque ellos podían haberse ido a su casa y haber dicho, vale, yo no voy a estar protestando. Pero me voy a casa. No me voy a poner a trabajar no voy a hacer el trabajo de 8
para cada persona. No voy a confrontar frontalmente, sino Exacto. bueno. Eso hubiera sido más elegante, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa? Y entonces, ¿qué claro, pasa con echa- Mírame TV que no me quieres contar cómo llegaste a Mírame No, y TV? entonces, claro, que lo curioso de todo eso es que acá yo ya estaba terminando la carrera. Entonces digo, bueno, me quedaba solo un cuatrimestre, ¿no? Digo, me centro en el cuatrimestre este. Y ya termino ya la carrera, ya no quiero saber nada. Ya después veremos lo que pase, ¿no? Y entonces un día me llama Manuel Artiles. Un día, ¿no? O sea, el periódico cerró en febrero, marzo, creo. Y en junio me llama Manuel Artiles. Y me dice, mira que estoy buscando a alguien. Dice, bueno, que sepas que te recomendó, en este caso, Santi Delgado, que era fotógrafo de La Gaceta. O sea, trabaja en el periódico y por lo que fuera, en alguna comida, salió mi nombre de en plan, oye, este chico, Manolo, necesitaba a alguien un poco de mi perfil y Santi Delgado, pues, me recomendó. Esas cosas que a veces pasan y que los astros se alinean y cuadran. Entonces me llamó, mira, busco una persona para llevar la web. Tengo una web aquí, estoy, pues como ahora todas las webs, que los medios de comunicación meten noticias, ¿no? Pues en aquella época, eso fue en 2009 ya. En aquella época ya estaba Manolo, que siempre ha sido un visionario para el tema empresarial, de decir, oye, tengo una televisión, pero va a tener una web donde voy a poner noticias y voy a colgar allí, voy a subir allí las cosas que vamos produciendo nosotros también, ¿no? Nuestros contenidos y tal. Pues claro, yo le dije que sí, me ofrecí un sueldo decente también. Y empecé a trabajar con la web. Claro, eso me permitía a mí seguir desarrollando pues cosas en las que había estado trabajando en La Gaceta, ¿no? Y que se me habían quedado colgadas porque no tenía dónde publicarlas. Me había creado incluso un blog, típico esto, ¿no? Que siempre he sido muy inquieto en tener algún proyecto activo, ¿no? De hecho, antes de Despierto hubo muchos proyectos fallidos. Pero bueno, tenía mi blog y tal. Entonces aquello me vino genial. ¿Qué pasa? Que claro, tú me hubieras preguntado en aquel momento cuál es el peor ámbito del periodismo o cuál es el que menos te gusta y te hubiera dicho el audiovisual, o sea, la televisión la odiaba, o sea, la radio me parecía interesante, me encantaba escribir y por tanto me gustaba mucho la prensa. La televisión no me gustaba nada, me parecía una cosa súper artificial, donde todo está preparado, donde hay menos capacidad de hacer periodismo, o sea, yo era anti-televisión por completo. Entonces, curiosamente estaba trabajando en una televisión, pero a los 2 meses de empezar a trabajar allí, al que era el presentador principal, el que presentaba las entrevistas, el que un poco hacía lo que yo hago ahora, lo llamaron para ser jefe de prensa de un ayuntamiento. Y el tipo aceptó. Y se fue, que es Fernando Pérez. Y él se fue. Y entonces Manolo, en vez de buscar a una persona del ámbito televisivo con experiencia, tuvo la idea, yo no sé por qué, de decirme, claro, yo todavía ahí con 20 y pico años. Ajá. De decirme, mira David, ha quedado este puesto, yo si tú te atreves, probamos contigo. Entonces, claro, yo me quedé así, claro, eso era más dinero, era salir en la tele, era presentar un programa, yo nunca había hecho eso en mi vida. Y yo dije, claro, yo dije, para adelante, ¿no? Y me acuerdo que me sentó, dice, pues venga, pues vamos a probar. Pero fue todo sobre la marcha, o sea, me sentó allí, aparecía un político que era Efraín Medina, ¿no? Que en ese momento era consejero del Cabildo, y me dice, hazle una entrevista aquí, vamos a hacer un programa cero. Claro, Efraín, que nos gusta también, es una persona bastante entregada a cualquier causa, ¿no? Como quien dice. Entonces, vamos, se lo pasó pipa, él se sentó allí, venga, vamos, para que yo parecía, güey, y yo, pues a lo mío también, ¿no? Haciéndole preguntas ahí. Y él contestándolas como si estuviera una entrevista de verdad. Y la verdad es que tengo que agradecerle a Efraín Medina que... La actuación. Sí, porque a lo mejor me contrataron más quizás por su actuación que por la mía. No lo sé, nunca lo he sabido. Pero sí que es verdad que fue así. Y sobre la marcha, yo creo que la semana siguiente estaba ya presentando un programa. De hecho, hay vídeos por ahí que no te los voy a poner porque espero que nadie llegue a verlos. Pero de mis primeros programas... Y es alucinante, o sea, lo hacía todo mal. O sea, te lo digo desde la visión del David de ahora, que ya tiene experiencia y que ha aprendido. Pues después yo tuve que hacer un curso intensivo de cómo te tienes que comportar en un programa en televisión. Porque, tío, es algo que yo había dejado completamente de lado, ¿no? Y yo rompía todo. O sea, yo no sé qué vio Manuel Artiles en mí. Bueno, pero confió y, hombre, mal no le ha salido si todavía no sigo en Mírame Televisión, ¿no? Eso te iba a decir, que mal ojo del todo no tiene. No, yo creo que el contento está. Y ¿cómo, o sea, has dicho que empezaste como a presentar, pero, o sea, eso lleva aparejado el dirigir? No, eso, claro, eso fue poco a poco, eso ya fue un poco más paulatino, ¿no? El tener, es verdad que quieras o no, yo sí que tenía, o
sea, tenía la formación, tenía Sí. la carrera y yo tenía capacidad para... para eso quizás tenía más capacidad que para sentarme delante de una cámara, Ajá. ¿sabes? Porque yo sí que había estado en un periódico, sabía cómo se ordenan las noticias, qué es lo prioritario, qué es lo que no, tenía fuentes, tenía tal, ya llevaba tiempo, ¿no? Bueno, tiempo, como 2 o 3 años, pero ya para mí era bastante tiempo, ¿no? Y eso fue un proceso más paulatino del que él me fuera dando la confianza de tomar decisiones ya dentro de lo que es la tele a la hora de elegir los contenidos y demás. Pero, bueno, fue poco a poco. Ya te digo, a partir de ahí, o sea, lo que fue brusco fue el sentarme en televisión, darme un programa y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco empecé a tener un poquito más de responsabilidades, ¿no? A medida que supongo que me las iba ganando, ¿no? Estuve mirando a principios de este año, Mírame ha tenido unos 400.000 espectadores mensuales, un 3% de share. Sí, es un poco la media. ¿Tú sientes, tú sientes esa responsabilidad? La responsabilidad de, o sea, no tanto de estar enfrente de la cámara, porque al final, bueno, pues puedes salir en cámara de muchas maneras, pero en el sentido de que bueno, pues puede darse la circunstancia de que haya miles y miles de personas viendo las noticias que tú has seleccionado, que son importantes. Yo insisto mucho en que tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad, pero en todos los lados, no solo cuando te sientas delante de una tele, cuando escribes un tweet, que es quizás cuando más cuesta, cuando escribes una noticia que se va a publicar, que alguien va a leer, cuando vas a contar algo en la tele, vas a hacer una pregunta a un entrevistado. Yo insisto mucho en que tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad, porque ser conscientes de eso es lo que te hace que te tomes tu trabajo muy en serio, ¿no? Y que hagas las cosas bien o que intentes hacerlas lo mejor posible y que te cabres cuando las cosas no salen bien o cuando metes la pata, que yo he metido la pata muchas veces, porque los periodistas, como cualquier persona, nos equivocamos. Y yo siempre he tenido esa responsabilidad muy dentro. O sea, siempre he creído mucho en esa responsabilidad, ¿no? Y me lo he intentado aplicar. Pero, dicho esto, sí que es verdad que hay veces que tú no, cuando estás ahí, sobre todo en la televisión, cuando ya llevas tiempo, no eres del todo consciente de que puede haber muchísima gente viendo y de que incluso pues una frase que tú hagas puede causar daño, puede molestar, puede generar, puede ser injusta, incluso desde otra óptica, desde otra persona que lo esté viendo. Muchas veces eso lo pierdes, ¿no? Y eso es un problema, pero que al final que yo creo que va con todo un poco el contexto y con el devenir de las cosas, ¿no? O sea, al final estar en ese nivel de tensión máximo es muy difícil, pero sí que hay que hacer un esfuerzo por intentar ser lo más responsables posible, ¿no? En ese sentido. Y David, ahora que eres director de informativos y presentas también el espacio, o sea, ¿cómo es un día tuyo? ¿Me podrías contar el de hoy o hay cosas que no se pueden contar? No, sí, bueno, el de hoy ha sido... A ver, nosotros los lunes tenemos una reunión de redacción, porque es el primer día de la semana en el que más o menos organizamos los contenidos y los temas potentes que hemos visto. Perdón, ¿a qué hora te levantas? Porque tenemos fama de que madrugan mucho los periodistas. Pues más bien es al revés. ¿Sí? Fíjate, sí. No, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, que es bastante temprano. Pero por muchas circunstancias. Porque yo he tenido épocas, yo hay épocas que me he levantado a las 9:30, 10. Y normalmente la mayoría de periodistas no son de ser muy madrugadores, por lo menos los que yo he conocido. Los que están en el mundo del periodismo de calle, digamos. Pero también tiene una razón de ser. Y es que normalmente trabajas durante todo el día y tienes que descansar. Y sobre todo, normalmente trabajas de noche. O sea, yo hoy tengo un programa, un directo a las 10 de la noche. Saldré por lo menos a las 12 y pico. Llegaré a mi casa revolucionado, perdido. Y para dormirme me va a costar un rato. Entonces, claro, mañana voy a estar como un zombie por la vida. ¿Qué pasa? Que con la edad pues más o menos aprendes a organizarte mejor, pero cuando yo era un chiquillo yo sobre todo producía por las noches, sobre todo cuando escribía, yo escribía por las noches y me sentía más cómodo escribiendo por las noches. Escribía por las noches y llamaba a compañeros. Tengo que nombrar a Óscar Martín o a Saúl Hernández, ¿no? Que son periodistas así con los que más afinidad tuve desde el principio. Y me acuerdo de que nosotros muchas veces trabajábamos de noche, ¿no? En esa época en la que yo te decía que yo era un desorden y que al final todo era una locura y no tenía tiempo para vivir y por eso he parado un poco. Bueno, pues en aquella época era todo así, entonces era imposible madrugar, ¿no? Pero ya digo que eso tiene una explicación, aparte que las cosas no suelen pasar a primera hora de la mañana. A primera hora pasan las cosas que se ponen en una agenda, una rueda de prensa o algo, y normalmente las ruedas de prensa sirven para bien poco, ¿no? Entonces,
tenía bastante sentido, ¿no? Por ejemplo, en un periódico no se maqueta el periódico o tienes tu página sobre la que vas a escribir hasta el mediodía con suerte. Normalmente había periódicos que hasta las 3, las 4 de la tarde tú no sabías qué espacio ibas a tener al día siguiente. Entonces tampoco tenía mucho sentido que estuvieras antes allí. Lo más lógico es que estuvieras en la calle buscando noticias y ya después en base a lo que tengas, pues ya te vas organizando, ¿no? Entonces, yo me levanto temprano ahora, pero porque ya estoy hecho un viejo, pero normalmente los periodistas, en mi opinión, no madrugan y está bien que no lo hagan, ¿no? Si después están todo el día en la calle o tienen... O sea, no tienen un horario, porque el problema de esta profesión es que no existe un horario de 8 horas y eso tiene que saberlo cualquiera que se quiera dedicar a esto, ¿no? Y a lo mejor estás en tu tiempo de descanso. Ahora que yo tengo tiempos de descanso y recibo llamadas y me ponen de mal humor, pero claro, la culpa no es de quien te llama, porque al final, en el otro lado... Para las otras personas, el periodista es un todoterreno que tiene que estar 24 horas operativo. ¿Y tú eres de los que está descansando y coge la llamada o sí, no la coges? Sí, la cojo. Ese es el único problema que tengo. Entonces, claro, ahora estoy empezando a apagar el móvil en horas de descanso, ¿no? Pero claro, a lo mejor después tienes el miedo de que te vas a perder algo que te van a decir. También te digo una cosa. El FOMO. Sí, pero una de las cosas que yo he aprendido es que nada es tan importante. La mayoría de las veces... no son cosas tan importantes. Y si es tan importante, te vas a acabar enterando, seguro. Si no es por un lado. Hombre, a ver, si es una emergencia tan grande, claro, sí. Hombre, claro, obviamente, ¿no? Y si es un tema muy fuerte, que alguien... seguro que puede esperar a mañana. O sea, a no ser que sea una emergencia, como dices tú, de la que hay que actuar. Seguramente ese tema, sin ningún problema, puede esperar al día siguiente. Para la fuente, probablemente sea lo más importante de la vida. Pero la realidad te va a demostrar que al día siguiente se puede trabajar y publicar ese tema sin problema. Yo sí que tengo bastante muy bien educado o educadas a mis fuentes en el sentido de que me pasan, la verdad es que me pasan muchas cosas, ¿no? Y eso es algo que a medida que pasan los años, pues te va llegando cada vez más información. Y ellos saben que yo no las voy a mirar al momento de que me las pase. A mí me pasa un tema bastante bueno y ni lo he abierto. Sí me he educado en ese sentido de decir... tengo que educarme yo a mí mismo, ¿no? Porque antes lo abría y ya enseguida, desde que lo ves, ya es como... Claro, pero ya lo sabes ese tema. Sí, yo sé que va, pero hasta mañana por la mañana, no voy a mirar la documentación y no le daré una respuesta a mi fuente sobre si merece la pena o no trabajar en ese asunto. Vale, entonces, vamos a 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Vale. Desayuno. ¿En qué consiste? Después, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero de trabajo que haces? Leer la prensa. ¿Eso ya lo consideras trabajo? Eso es trabajo, por supuesto, es que lo es. O sea, al final yo tengo que estar informado y eso es trabajo ya. Eso ya es horario de trabajo. Toda la prensa a partir de las 7 de la mañana, que es cuando ya más o menos se publica, se empiezan a publicar, actualizar las webs. Y después los boletines. Eso es automático. Boletín oficial de Canarias, boletín oficial de la provincia, la página de las sentencias del Tribunal Supremo... Y después ya miro la audiencia de cuentas, consejo consultivo, bueno, cosas que normalmente se tienen que actualizar y donde puedes sacar noticias, donde ahí se publican cosas que son noticiables. O sea, se publican informes, se publican sentencias, se publican cosas. Los boletines son una mina y muchas veces no los aprovechamos. Hasta que llego a una hora razonable, en eso se me va bastante tiempo, se va muchísimo tiempo. Que cuando encuentras cosas y te pones a leer, se te va tiempo. Hasta que llega a las 9 de la mañana, que es la hora razonable en la que yo empiezo a molestar a la gente cuando tengo que hacer llamadas. Y a la que me gusta que me empiecen a molestar a mí. Es verdad que me puedes llamar antes porque voy a estar levantado a las 6:30. Pero yo creo que, no sé, está como establecido, ¿no? No lo digas, si quieres lo quito esto. No te preocupes. no puedes dejarlo todo. Pero sí que es la hora razonable en la que yo creo que ya nos podemos molestar mutuamente, ¿no? Las fuentes a mí y yo a las fuentes en ese sentido, ¿no? O a las personas con las que necesita hablar. Entonces, a partir de ahí ya empiezan las llamadas. Entonces, normalmente... Después de las llamadas, las primeras llamadas que son más urgentes, que vienen arrastradas el día anterior, las mañanas son para quedar con gente. Ya las cosas más importantes se hablan en persona. A mí me gusta hablar las cosas en persona. Y con la documentación delante y se habla con gente. Normalmente las mañanas son así. Y cuando no tengo reuniones de trabajo con la redacción, que sobre todo lunes, jueves, los días... ¿sabes? Para un poco, porque hoy en día por suerte podemos teletrabajar, lo que tenemos son unos grupos muy activos donde más o menos ahí pues, vamos compartiendo todo, ¿no? Y organizando todo. Entonces normalmente eso quedo con fuentes y si tengo que escribir algo lo dedico a escribir por las mañanas porque ya por las tardes son los programas en los que yo participo son por la tarde, ¿no? Normalmente.
Entonces ya por la tarde normalmente después de comer descanso un poco si puedo, algunos días, no puedo hacerlo todos los días, pero algunos días sí puedo echarme una siestita pequeñita, el cuerpo lo agradece porque después tengo programas, tengo que estar fresco, tengo que presentar y como un día como hoy que te digo que voy a salir a las 2:00 de la noche, pues imagínate desde las 6:30 de la mañana, ¿no? Pues no, para no parecer un zombie en la tela hay que descansar un poco también. Que hace magia, pero que no Sí, es tampoco... Tampoco, exacto. Y después, por ejemplo, a mí, pues tonterías, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que me gusta, me he marcado también la obligación de no comer fuera de mi casa o hacerlo lo menos posible, porque primero se come mal y segundo se gasta mucho dinero. Y me gusta cocinar, así que hay una horita ahí antes de comer y de descansar un poco que lo dedico a hacerme la comida y eso sí que es sagrado, es como un momento sagrado. Nada más pongo música, pongo en la cocina, cocino y ya después, si tengo que mirar algo, miro, pero durante ese rato es imposible que yo te coja el teléfono. ¿Música o radio? O contactar conmigo. Música. Yo la radio la escucho por la mañana y cuando voy en coche, que cada vez voy menos en coche. Tengo que reconocer, cada vez escucho menos radio. No, es que te iba a decir, es que entonces ya si estás escuchando radio, mucho no desconectas. No, claro, música, por eso te digo. No, por eso te digo. Y precisamente por eso he dejado de... Ya, al final, esto es un podcast y yo voy más a... Cuando quiero escuchar algo voy y lo escucho. No escucho ya tanto radio en directo. Igual que yo estoy seguro de que la televisión prácticamente ya no se ve en directo. Quizás los programas de por la noche, cuando ya estás en casa cenando tranquilito. Pero en el día a día, con el ritmo de vida que llevamos, ¿quién puede consumir algo en directo en el momento? Es muy complicado, ¿no? Se tienen que dar muchas circunstancias. Y bueno, vaya rollo que te estoy tirando. No. Aquí ya un ratazo, no sé yo. Voy a tener que correr. Hace 5 años, en una entrevista para Periodismo UL, que todos hemos pasado. Oye, pero por te lo has currado un montón, ¿eh? Te has preparado el tema. Sí, bueno, después de las vueltas que me das más vueltas que un taxi en Madrid. Ya, también, total. Dijiste para Periodismo UL que se nos hace muy fácil llamar delincuente a alguien que roba pan, pero que nos cuesta llamar delincuente a alguien que va vestido de traje. Me hizo mucha gracia esta reflexión. ¿Tú crees que ha cambiado en estos 5 años? No, para nada. No. O sea, con toda la gente famosa, poderosa que hemos visto desfilar. No, mira, yo te voy a contar una anécdota. Hace tan solo... Bueno, ya han pasado 4 años. Pero bueno, cuando estaba terminando el juicio de las Teresitas, yo estaba en una tertulia de radio y llamé delincuentes a los condenados, ya habían sido condenados, de las Teresitas. Unos delincuentes de lomo, ¿no? Y una compañera periodista que estaba allí me intentó parar. O sea, ¿pero cómo dices eso? ¿Pero cómo los llamas así? Yo dije, pero todavía, de verdad, una gente que ha sido condenada. Y sin embargo, que si tú vas por la calle y llega un chaval ahí que no tiene un duro y te roba, que está muy mal eso, evidentemente, a punta de navaja, vamos, lo vas a llamar de ladrón para arriba, todo lo que se te venga a la cabeza, ¿no? Y sin embargo, esta gente que ha robado millones de todos nosotros, ¿te cuesta decir delincuente? Pues sí, dije la palabra delincuente y una compañera me lo recriminó en directo en una tertulia de radio. O sea, para que te hagas una idea. Pero yo creo que eso es más en esos entornos, no en un entorno después como de comunicación coloquial. ¿Sabes qué te digo? Sí, de claro, fuera lógico, de los medios, sino lógico, simplemente de cara a... desde los medios a la opinión pública. Sí. No entre la gente normalmente. Claro, la gente normalmente, pues si es un delincuente, Sí, es un delincuente, pues, y si es un ladrón, es un ladrón. Sí, yo creo que en eso tienes razón. Sí. Iba más enfocado por lo que te digo, Ajá, ¿no? Por temas de socialmente, ¿no? Entre los periodistas, entre los propios políticos, en esa esfera, ¿no? Donde la que yo me muevo profesionalmente. ¿Y a ti te cuelan bulos? ¿A ti sí te cuelan bulos? A día de hoy, después de tantos años trabajando. Es que hoy en día también los bulos son más sofisticados también algunos, ¿no? Y es complicado. Y es curioso, ¿no? Porque mientras más fácil tenemos o más herramientas tenemos para detectar bulos, más bulos circulan por ahí, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, o sea, yo sin haberme dedicado prácticamente a la práctica profesional del periodismo, pero por ejemplo, por ponerte una anécdota, mi madre me dice, oye, ¿esto es verdad? ¿Sabes qué te digo? Como que, bueno, no sé a quién preguntarle. Le voy a preguntar a él porque ha estudiado algo relacionado, ¿no? En plan, ¿esto es verdad? Claro. Y claro, y muchas veces yo digo, pues no lo sé. No sé si es verdad o no es verdad, la verdad. Hombre, yo muchas veces no sé si es verdad o no. Tengo que hacer un trabajo para saber si es verdad o no, ¿no? Habrá que contrastarlo, ¿no? Y como al final yo intento contrastar todo,
Pues la verdad es que no recuerdo que... Bueno, a ver, yo tengo la suerte después de tantos años que nunca me hayan denunciado por publicar algo que no sea cierto, que no haya tenido que rectificar ninguna información con motivo, ¿no? Yo creo que a mí es muy complicado que se me cuele un bulo como para que yo lo publique. No recuerdo que haya pasado. Sí que puede ser que si tú me preguntas por la calle, ¿esto es verdad o no? Y a lo mejor yo te puedo decir que sí y resulta que no lo es porque no he hecho ese trabajo periodístico de contrastación y tal, ¿no? Te digo que hay bulos que ya... Muchas cosas y bueno, ya con la inteligencia artificial, pues claro. Muy sofisticado. Entramos en un terreno muy, muy peligroso, la verdad. Te tengo que preguntar, un poquito de actualidad, te tengo que preguntar por qué piensas de la cobertura de determinados medios sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Duro, un tema... Porque está siendo bastante, parcial. Curioso el tratamiento del conflicto. Sí, la verdad que... Bueno, hay de todo, ¿eh? Al final también tenemos una oferta informativa... Sí, de los grandes... O sea, yo cuando me refiero a los medios, perdón, me refiero a los grandes medios. Sí, pero o sea, que suelen ser los menos imparciales, quizás. Suelen ser, sí. Porque son los que suelen tener más intereses. Claro, y eso es lo que pasa. Yo estoy bastante descontento en líneas generales, ¿no? Porque al final la gente, aunque siga habiendo un montón de oferta informativa y de capacidad a la hora de informarnos a través de diferentes medios, el poder de los medios de comunicación sigue siendo muy fuerte. A pesar de que las redes sociales estén en boga, que haya otras maneras de... O sea, los grandes medios de comunicación siguen teniendo una influencia muy grande, ¿no? Quizás no tanto ya en las nuevas generaciones y todo lo que tú quieras, pero siguen teniendo una influencia muy grande, ¿no? Y ahí la gente... Al final es muy fácil en una historia decir que uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo de manera indiscriminada, ¿no? Como indiscriminadamente se están matando a personas civiles, están muriendo muchas personas civiles, ¿no? Se están asesinando en este conflicto, ¿no? Sin que realmente se les esté dando el valor que eso tiene, ¿no? La gravedad que eso tiene, ¿no? Entonces, al final, si tú centras en esto sin entrar sin ser un especialista en el tema, ni entrar en la letra pequeña, ¿no? Si tú centras en esto en una guerra, porque es la palabra que se utiliza entre... Cuando hablamos de guerra entre dos estados. Aquí no hay dos estados en guerra, aquí hay un estado y un grupo terrorista, ¿no? Que son los que están realmente enfrentados en este conflicto. Entonces, si tú los pones al mismo nivel sin explicar quién es quién en esta historia o cómo actúa cada uno, cuáles son su ADN, ¿no? Pues la gente al final lo pone todo al mismo nivel y claro, pues qué malos son uno y qué buenos son los otros, ¿no? Que es un poco lo que se vende, ¿no? Estoy bastante decepcionado, pero es lo habitual. También la invasión de Rusia sobre Ucrania y demás es otro ejemplo, ¿no? Y después, pues, podríamos hablar... Alguien dirá, esto es demagogia o lo que sea, pero es verdad. O sea, podríamos hablar de mira, yo este año estuve de vacaciones en Asia y te voy a contar la anécdota rápido. Y un chico de Myanmar, de Birmania, y un país que siempre ha estado, se han vulnerado los derechos humanos durante muchos años. Durante algunos años el país cambió de gobierno y se abrió la mano, incluso llegaron a poder entrar turistas. Y después volvió otra vez a ser un país controlado por el ejército, donde bueno, vive una guerra constante, ¿no? Un país en guerra civil constante. Y el chico me decía, claro, es que ustedes con Rusia, con Ucrania, todos tal, y nadie se acuerda de nosotros. Bueno, pues como en Myanmar, la antigua Birmania, cuántos conflictos bélicos hay en África de los que ni siquiera hablamos, ni nos preocupan, ni los medios se hacen eco, ¿no? Entonces al final todo esto es muy injusto y es muy cruel, ¿no? Y cuando lo ves en perspectiva es como qué basura, ¿no? La verdad. Bueno, seguimos. Siento ser tan pesimista, pero que también te lo tengo que preguntar. No, yo soy pesimista por naturaleza. O sea, por las imágenes que se le colaron o no se le colaron a Televisión Española de Álvaro Prieto, del chico desaparecido que finalmente fue hallado el cadáver. Y además que yo conozco al compañero periodista que es de aquí, sí. Es de aquí, claro, que encontró esas imágenes y su padre fue director mío en algún periódico. Y la verdad es que no sé qué decirte, porque yo nunca había visto nada igual. O sea, sinceramente, o sea, también supongo que es el fruto del directo y demás, ¿no? Pero, o sea, lo que yo he pensado y he hablado después con gente, no hay, porque que se responsabilice a una persona de algo así,
para mí es totalmente injusto en el sentido de... No, pero el periodista no tiene culpa de nada. O sea, le está haciendo un directo y... Pero no hay resortes por encima. O sea, no está el cámara y encima del cámara está la realización. O sea, y ahí no hay nadie... ¿Sabes qué te digo? ¿Pero y qué haces? O sea, ¿Te cortas la imagen en el momento...? Es complicado porque al final ahí tienes que actuar sobre la marcha. Sí, o sea, es que tiene que ser un resorte, eso es lo que te digo, un resorte. Sí, tiene que haber algo... Obviamente esto ha demostrado que no lo hay, que no existe, ¿no? Y... O sea, ese falso mito que había, ¿no? De, no, la tele tiene 4 segundos por si pasa algo. No, eso no existe. Que no... Eso no, pero lo has escuchado, ¿no? Sí, que la gente habla de eso, ¿no? Eso En plan, no, hay 4 segundos de retardo por si ocurre algo que no... Sí. Eso no existe. Sí que es verdad que después está la responsabilidad de que no volver a emitir esas imágenes, lógicamente, ¿no? Y los compañeros de televisión española enseguida, sí, yo qué sé. Yo creo que han actuado de manera bastante responsable y en el momento creo que, conociendo un poco cómo, la verdad es que no he estado en televisión española, pero cómo funciona el mundo de la televisión, creo que era muy difícil actuar de otra manera, la verdad. Y creo que incluso el propio Alberto lo hizo... Fue muy natural en ese momento porque no se puede ser de otra manera, ¿no? Y la situación es una situación que te desborda por completo y desborda a todo el mundo. Y es lo menos que te esperas, ¿no? Que después de tantos cuerpos y fuerzas de seguridad buscando un cadáver o un cuerpo o una persona, que te lo encuentres tú, es como... Pero, o sea, realmente habría que preguntarnos qué falló para que sea un periodista el que después de tener movilizados durante horas a un montón de efectivos sea el que encuentre después en un directo el cuerpo de esa persona, ¿no? Y pasando ya como a un tema no tan luctuoso. Sí, por favor. Has investigado asuntos súper serios, lo estábamos hablando al principio con Despiertos, con Tindaya, lo que estabas hablando tú antes del caso del archivo. Sí. En esos temas suele haber muchos intereses detrás, ¿no? Sí, sobre todo en los urbanísticos y en lo de los tribunales, que te muestro ahí muchísimo en esos temas. Muchos intereses, mucho dinero. Sí, exacto. ¿Alguna vez has sentido miedo? Me has hecho muchas preguntas que no me esperaba, esa sí me la esperaba porque me la pregunta todo el mundo de si he sentido miedo o no. Miedo... te iba a decir que nunca, pero sí hubo una vez que me hicieron una llamada de una persona cercana a un presunto asesino que tocó temas personales de mi vida. Bueno, fue una llamada amenazante, evidentemente, para que dejara de publicar algo. Y esas amenazas se hacen de manera sutil. No es... te vamos a matar o vamos a secuestrar a tu familia. ¿Te tocaron alguna tecla? Claro, tocaron una tecla ahí que dije, esto no me había pasado nunca, ¿no? Y ahí sentí... sí, miedo. Sí, miedo de decir... miedo y rabia, es como un miedo con rabia ahí mezclada, ¿no? De decir, porque claro, yo soy como súper orgulloso en ese sentido de, si no se puede, pues más quiero que se publique, ¿no? Y claro, aquello fue como... pero ya verás que había publicado bastante, pero fue la única vez que he sentido miedo, porque el resto, yo siempre lo digo, o sea, aquí yo he fastidiado negocios millonarios probablemente, o he estado... sí, he fastidiado negocios millonarios, y hay empresarios que así lo van diciendo por ahí, que me odian por eso, pero nunca he visto que nadie haya hecho nada, no a mí, ni sino a otras personas que han hecho lo mismo que yo, que les haya pasado nada. Las presiones llegan a nivel laboral, y ahí tengo un respaldo y el apoyo de mi empresa de momento. O sea, lo más lógico es que ya estuviera en la calle, pero mi empresa considera que yo soy rentable y por eso sigo ahí, ni más ni menos. Y por ahí sí que han llegado montones de amenazas y de presiones, pero como tengo de momento el respaldo de Atigo, de Mírame Televisión, pues no lo he sufrido, ¿no? Pero las cosas suelen ir más por ahí que por amenazas personales, como las que sí que viví una vez, que sí que me dio miedo y rabia, ¿no? Y es verdad que otra vez me entré en un tema que tenía que ver con el tema de las mafias italianas aquí en el sur de la isla. Y me puse a colaborar con una serie de periodistas de Italia y tal, y estuvimos haciendo un trabajo colaborativo interesante, y llegó un momento en el que yo me eché a un lado porque me asustó el tema, pero no fue un miedo directo de que yo haya sentido miedo porque alguien me amenazara, sino porque yo vi un tema que en el que yo no veía tampoco el beneficio social de arriesgar mi vida, básicamente, porque aquello sí que era arriesgar tu vida, ¿no? O sea, que era arriesgar tu vida por nada. No sé si por nada, pero no terminaba de ver claro que fuéramos a llegar a algo, y al final el que estaba aquí era yo.
y las otras personas no estaban aquí, que ya Ajá. lógicamente intentan hacer su trabajo y bastante valientes que eran y bastante que hacían, ¿no? Pero yo entré en una espiral ahí que yo ya no me fiaba de nadie, no sabía, quería salir de aquello. Y no llegué muy lejos, ¿eh? Pero esas semanas me bastaron para salir rápido del tema porque eso son palabras mayores. Eso sí son palabras Pero mi madre mayores. te cambió hasta la cara, ¿eh? Sí, no, bueno, no lo sé, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que lo pienso y aquello sí que yo decía, cuando la gente habla de mafias aquí en Tenerife, no saben de lo que están hablando. O sea, mafias es cómo se mueve esta gente y otras muchas que han estado aquí, que sobre todo están instaladas en el sur de la isla. Si de verdad se hiciera periodismo en el sur de la isla y no alguien loco un día acompañado por gente que ni siquiera está aquí, nos enteraríamos de muchísimas cosas que ignoramos y a veces quizás es mejor ignorarlas, ¿no? Pero sí, hay cosas muy, muy fuertes. Esto cualquier policía que haya trabajado en el sur te lo va a confirmar, seguro, sin darte muchos más datos, pero es así. Mira, también tenía apuntado aquí que he escuchado a veces a compañeros decir cosas parecidas como que la labor del periodista es intentar colarle a los editores informaciones potentes, pero informaciones que tú crees que tienen una relevancia, pero que van en contra de unos ciertos intereses, pero que a cambio tienes que tragar con otras cosas. ¿Entiendes? Como un quid pro quo. ¿Eso te ha pasado a ti? Yo creo que sí que hay un equilibrio ahí que incluso tú mismo te impones en algunas ocasiones, ¿no? Ya no es tanto que alguien te diga, te lo marque, ¿no? Como que tú dices, si quiero contar esto, a lo mejor tengo que ahora que aflojar un poco con esto y no es el momento, pero sé que dentro de un mes lo voy a poder sacar con todas las letras, ¿no? Entonces sí que hay una autocensura, quizás que más que algo así acordado o demás, ¿no? Sí, la autocensura es uno de los grandes problemas porque muchos compañeros se imponen una autocensura muy dura, ¿no? La mía es mucho más pequeñita, pero y tiene más que ver por una cuestión de estrategia que de no sacarla. Yo al final siempre saco todo, pero sí es verdad que hay veces que los tiempos... Pero de estrategia, dice, de estrategia personal. Sí. En el sentido de, bueno, para que no me coincidan estos dos temas que son muy, muy buenos. Para que no me coincidan estos temas que son muy buenos o para no sacar este tema ahora que ahora o a lo mejor no va a tener toda la repercusión que debería o no es el tema o es un tema que va a generar una reacción muy potente sobre mi empresa y a lo mejor dentro de un mes no, por X motivos, ¿no? Porque hay unas elecciones de por medio, hay cosas que hay veces yo incluso he frenado temas de decir, es que si lo sacas ahora van a pensar que tú estás intentando influir en el resultado electoral, por ejemplo, ¿no? Ya que te nombraba lo de las elecciones. Y he parado. O sea, tú has hecho lo contrario. Sí. O sea, cuando todos los medios de comunicación ponen en funcionamiento y todas las fuentes interesadas Para recaudar. ponen en funcionamiento la maquinaria. Sí, yo alguna vez he parado temas. Pero también porque yo estoy muy expuesto a la crítica, ¿no? Exponerme mucho y ser muy activo como he sido en Twitter. Hombre, al ser quizás como tan combativo, ¿no? Quizás tienes un nivel de exigencia mucho mayor. Sí, yo tengo que un otros nivel de perfiles, ¿no? exigencia de profesionales. Altísimo sobre mí mismo en ese sentido. Y es agotador también, ¿sabes? Y es injusto también porque es como... Porque necesidad tengo yo de estar imponiéndome a mí mismo tanta exigencia, ¿no? Pero sí, al final también llega a ser inteligente en el sentido de que saber manejar esos tiempos y tal te da tranquilidad en momentos en los que a lo mejor si no hubiera tenido tranquilidad, ¿no? Y cuando has estado en Mírame TV, me supongo que has tenido más ofertas de trabajo. Sí, algunas sí. ¿Qué ha sido lo que te ha has dicho, bueno, pues me quedo aquí? O sea, el formato... La libertad que tengo. La libertad. Totalmente, vamos. O sea, totalmente. ¿Y eran mejores ofertas? Algunas sí, ya no. Ya por último me ha pasado que me han ofrecido cosas peores. Digo, pero ¿cómo voy a ir o sea, con la que tengo? O me han llamado y me han dicho, ¿tú quieres trabajar aquí? Y digo, bueno, ¿tú quieres que yo trabaje? ¿Que eres quien me está llamando a mí? O, no sé, cosas como que tú tendrás que hacerme una oferta a mí y convencerme, ¿no? Yo, Mírame, lo más valioso que tengo, y si no me he ido a Mírame, ha sido por el... que no sé si hubiera tenido mucho recorrido en otro sitio, la verdad. Ha sido por la libertad que tengo a la hora de poder trabajar cualquier tema sin tener que dar explicaciones, ¿no? O sea, la verdad que eso es muy valioso. Y ahora tengo un buen sueldo, tengo un buen contrato. Bueno, siempre lo he tenido desde que he estado en Mírame, pero
¿sabes? Me han mejorado el contrato incluso, estoy bien, estoy contento, pero yo todo eso, o sea, todo ese tema económico y tal, lo cambio por tener libertad. O sea, eso, volvemos a lo mismo, salud mental, ¿no? En esta profesión. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, créeme que es así, es muy difícil. Es verdad que después me he convertido en un equilibrista, ¿no? De manejar los tiempos, de decir, oye, tampoco voy a ser un kamikaze, ¿no? Pero sí que puedo sacar cualquier tema en cualquier momento, ¿no? Y eso es algo, pues eso vale oro, ¿eh? La verdad que en esta profesión vale oro. Y son muchos años, ¿eh? Que no es que haya sido un año o dos porque haya un interés. El interés está, obviamente, porque para la empresa es rentable tener a una persona así. Eso está claro. Pero bueno, la cosa es compaginar esos dos intereses, sí, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Sí, exacto. Que el empresario tenga la capacidad de ver algo que yo estoy convencido y que es algo que siempre le agradezco a Manuel Artiles y que creo que en otros medios de comunicación se tienen que dar cuenta de que es más importante si tú quieres, porque al final es una empresa privada que necesita ingresos y los ingresos vienen de la publicidad y vienen de las instituciones públicas que te tienen que respetar. Si no te respetan, si no consideran, te pagan bien. Claro, si consideran que eres una persona a la que van a poder manejar a su antojo y cuando te dicen, oye, que publicaste esto y tú ya no lo vuelves a publicar, ya piensan que te tienen controlado y porque ya entonces no les interesa, se van a gastar el dinero en el que les está molestando todos los días. Y eso es así, y eso creo que es algo que me sorprende que haya mucha gente que no sea capaz de verlo, ¿no? Y no sé, quizás es una percepción mía, pero es que parece que los medios como la tele, ¿no? O la tele, la radio, los periódicos, parece que se diluyen. ¿Tienes esa sensación? ¿En qué sentido? ¿No? Que se están diluyendo en lo líquido de Internet. O sea, que ya no se sabe muy bien lo que es que hay formatos de tele que hacen, yo qué sé, pues hacen series o periódicos que son prácticamente digitales. Ahí hay como una amalgama que no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Sí, yo creo que es un poco el intento de adaptarse a una nueva época, ¿no? En la que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero sí que va muy rápido. Entonces todo va muy rápido y los medios tradicionales se están dando cuenta que a pesar de que siguen siendo influyentes, cada vez llegan menos a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces están apareciendo nuevos formatos y no los entienden y llegan tarde y eso está generando muchísimos problemas, ¿no? Y al final el resultado es eso, improvisación, a ver si vamos a probar cosas, a ver si damos con la tecla. Y al final eso... Yo creo que lo que deberían hacer los medios de comunicación es invertir en gente, que hay gente muy formada en las nuevas comunicaciones, ya no solo en el periodismo, sino gente que se ha especializado, que son social media, que conocen un poco las dinámicas, las tendencias de las redes sociales, de cómo funcionan, porque hay gente que piensa que poner a cualquier persona a llevar una red social ya con que esté ahí mucho tiempo es suficiente, ¿no? Y es algo bastante complejo y es el nuevo futuro del periodismo, ¿no? Esta información que va a una velocidad muy rápida y la que la gente quiere consumir rápidamente, ¿no? Y a mí, yo tengo esa sensación también de que al final los medios no están sabiendo encontrar cuál es su sitio, ¿no? En esta nueva realidad informativa. David, te voy a hacer el test rápido ya. Se me quedaron algunas preguntas por el camino, pero bueno, no muchas. No te quiero quitar más tiempo. Vamos bien. Si quieres, házmelas, que quedan 10 minutos. Mira, te quería preguntar por el periodismo más como personal tuyo, ¿no? El periodismo de investigación, no tanto como... No, pues, bueno, en tu día a día lo llevarás a cabo, ¿no? Pero no es como hacer un despierto, ¿sabes qué te digo? O sea, que eso es como más, no sé, el adjetivo, cómo llamarlo. Es más investigativo, más puramente investigativo, de estar ahí raca. O sea, ¿tú por qué crees que esto no llega a la gente? O sea, porque, a ver, formatos como el de Évole, o formatos, yo que sé, más de equipo de investigación, quizás es más sensacionalista. Pero formatos... Pero Évole funcionó, Salvados consiguió colocarse en prime time un domingo por la noche y competir con reality shows, ¿no? Eso era impensable. O sea, yo creo que, por ejemplo, Salvados es un ejemplo de que efectivamente el periodismo de investigación gusta a la gente. Pero con temas y personas muy, muy potentes. Y con una producción muy, muy potente, claro. Pero yo creo que ya tanto como tan potente, yo creo que lo que se valoraban Salvados es la valentía, realmente. El enfrentarte a personas y hacerlo de una manera en la que nadie lo había hecho, ¿no?
Yo creo que esa valentía sí que le llega a la gente. Yo creo que el periodismo de investigación eso es un terreno con bastante camino y sobre todo que tiene una demanda... Claro, al final tú dices... Uno al final se mete en su micromundo, ¿no? Y tú dices, hay un montón de gente que... hablando de Despiertos, que apoya a Despiertos. Al final éramos una comunidad de 400 personas, más o menos. En una isla como Tenerife donde viven 1 millón de personas. Claro, si lo pones en esa perspectiva, es que basura, que poco, ¿no? Esto no está llegando a nada, ¿no? O sea, tanto que dices que has conseguido y son 400 personas. Para mí 400 personas interesadas que llenen una sala de cine, que pongan dinero, que tal, me pareció una cosa tremenda, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo ves así, probablemente no es una cosa de masas, pero sí que es lo suficientemente potente como para ser rentable, ¿no? Y para generar interés, incluso para llegar a sectores de la población que no terminan... que están súper desencantados. El periodismo tiene muchísimos males y uno de ellos es que la gente está desencantada. Ya no hay credibilidad, no creen, los periodistas no creen en el periodismo y cuando se mete todo en el mismo saco, al final todo sale perdiendo, ¿no? Y el periodismo, yo creo que está bastante, tiene una herida muy muy grande que va a costar cicatrizar, pero gracias a programas como Salvados o a trabajos realmente rigurosos de investigación y tal, yo creo que por ahí es por donde se puede conseguir dignificar el periodismo. Y al final esto depende... Porque claro, o sea, esto depende... ¿Esto es un abajo arriba o un arriba abajo? En el sentido de, esto es personas que lo apoyan y las productoras ponen dinero ahí, o esto es una inversión de las productoras que las personas lo apoyan y vuelve otra vez. ¿Sabes qué te digo? Sí, te entiendo. Yo creo que al final esto tiene que ir de abajo hacia arriba. Es decir, creo que vamos a ir hacia un periodismo en el que la gente tiene que pensar una cosa. También es verdad que si el periodismo está tan mal, cuando hay algo que se hace bien hay que pagar por ello. O sea, la gente tiene que acostumbrarse a que las cosas no se les den gratis, que es algo a lo que un poco la cultura que se ha instalado también en los últimos tiempos, ¿no? Porque tienes acceso a un montón de cosas y al final muchas son gratis. Y el periodismo bueno requiere que la gente lo pague. Pero yo creo que sí que esa es la única salida. Y ya te digo que si yo tuviera la solución en la varita mágica, pues probablemente no estaría aquí hoy. Pero claro, la gente tiene que entender que hay que pagar por las cosas, ¿no? Y yo sí creo que hay mucha gente que eso lo tiene claro. A mí me ha sorprendido gente que ponía dinero en Despiertos. Te puedo contar desde historias... Desde una persona Amparo que me puso un dinero que era inasumible para esa persona y nosotros no quisimos cogerle ese dinero, ¿no? Fue un conflicto tremendo, ¿no? Porque esa persona quería poner, para él le hacía sentir súper orgulloso, ¿no? Participar del tema. Entonces lo que al final quedamos en, bueno, pues ponlo cuando encuentres trabajo, por lo menos, ¿sabes? Que no ahora que... Que no te lo quites. Claro, de lo poco que tienes, ¿no? Y cosas así, hasta gente que ponía mucho dinero, ¿sabes? Porque creía simplemente en el proyecto. Por curiosidad, ¿cuál ha sido de una persona la suma más grande que entró en el proyecto? ¿Te acuerdas? Sí, 500 euros. Y es bastante pasta, la verdad. Es la mitad de un SMI prácticamente. Totalmente. Y sí. Y gente que lo hizo porque creía. O sea, la gente que puso ese... O sea, nosotros pensábamos, bueno, ahora llegará un empresario, porque nada lo impedía, ¿eh? Un empresario que quiera boicotear esto y va a poner un montón de dinero y después nos va a decir... Pues eso no pasó nunca. O sea, el perfil medio del mecenas de Despiertos era gente normal, gente trabajadora, gente que quería informarse. O sea, no te creas que hubo nunca grandes empresarios poniendo dinero. Alguno se acercó, oye, ¿cuánto cuesta eso? Que yo... No se preocupe, que ese no es el perfil, no es lo que buscamos, y así, ¿no? Pero bueno, sí que te encuentras historias, la verdad que a veces te da pena, ¿no? Porque es como la sensación de decir, les habré fallado a toda esta gente por haber dejado este proyecto, ¿no? Pero es que, claro, al final no puedes dedicarle más tiempo. Y es una pena porque hubo gente que se volcó mucho, incluso económicamente, ¿no? Como estamos hablando. Yo creo que, contestando a tu pregunta, yo creo que la cosa tiene que ir de abajo para arriba, es la única manera de mantener esto. La verdad. Bueno, nos quedamos con ese mensaje positivo. Sí. Siempre termino las preguntas con un test rápido, con un password. Vale. O sea, yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Que la gente suele hacerme caso omiso y se pone a pensar, pero bueno, aquí ya cada uno. Yo no corto los silencios.
Vale. No, tú no cortes nada, No. Lo que aquí, yo vengo aquí a Venga, lo que salga. comenzamos. Una persona, Mi madre. un artista, Es que ya te dije que yo en el mundo del arte... Complicado. Es que te iba a decir un escritor, es que para mí no... pues muy bien. Pues Fyodor Dostoyevsky. Un cuadro, No me gusta... No tengo un cuadro especial. Quizás el Guernica de Picasso es el que más me llama la atención, pero no. un lugar, Tailandia. una canción, Three Little Birds de Bob Marley. y una película. Ciudadano Kane porque es la típica periodista tal, Ciudadano Kane, porque me parece una película buenísima y necesaria y que hay que ver muchísimo, pero la película que más me ha gustado es Seven, con Brad Pitt, la verdad, o sea, fue la que y Morgan Freeman, es la película que más me impactó en su vida, pero Ciudadano Kane reconozco que es la película que hay que ver, y sobre todo si te gusta el periodismo. Pues con esta recomendación de David Cuesta, Ciudadano Kane, nos despedimos. Gracias por venir a echar un poco de luz sobre el periodismo. Bueno, poca luz porque hay mucha sombra, hacen falta más focos. La sombra la hace la luz. Ya, bueno, también es verdad. Claro, Tienes razón. Sin luz no hay sombra. Muchísimas gracias por venir, un placer. No, gracias a usted, la verdad que ha sido un placer y ojalá que haya más proyectos como este que con ilusión salgan para adelante. Sea para ganar dinero, sea para pasar el tiempo, sea para formarse, yo creo que es maravilloso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Cultural.